comentábamos desde muy temprano las declaraciones del senador Ricardo Monreal, quien pues se había mantenido neutral respecto de la decisión de la Suprema Corte, incluso celebrando el equilibrio de poderes y contrapesos luego del fallo del máximo tribunal de invalidar la primera parte del Plan B de la contrarreforma electoral. Sin embargo, ayer dijo que se podría citar a comparecer o abrir juicio político incluso contra los ministros, además de enlistar una serie de privilegios de los que gozan los 11 integrantes de la Corte. Por la noche, aclaró que solo explicó las facultades de control que tienen diputados y senadores sobre el Poder Judicial. Vamos a hablar de esto con nuestra compañera Leticia Robles de la Rosa. Leti, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. Buenos días a toda tu audiencia. Pues has resumido perfectamente bien estos posicionamientos contradictorios del senador Ricardo Monreal respecto a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para anular el primer paquete de reformas del llamado Plan B electoral. El día que se anularon, es decir, el lunes, en una entrevista en el Senado de la República, él aseguró que esto era normal, que esto implicaba el equilibrio de poderes, recordó que él votó en contra de ese Plan B electoral, incluso tuvo voto particular, eso significa una explicación precisa de por qué estaba en contra, dado que desde un principio él siempre ha considerado que ese Plan B electoral es inconstitucional. Hay incluso, Pascal, en su página personal de internet, un documento detallado con todos los artículos y todo su argumento de por qué es inconstitucional ese paquete. Eso ocurrió el lunes. Pero ayer, en el calor del debate en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, pues sorpresivamente empezó a hablar de que no es correcto que la oposición celebre tanto que la Corte haya tomado esa decisión. Y entonces retomó una información que efectivamente él hace muchos meses empezó a plantear de la necesidad de cortar lo que él llama así, cortar los privilegios, 40 privilegios económicos que tienen los ministros de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ayer lo retomó en la tribuna, lo empezó a mencionar uno por uno y ante eso los legisladores del Partido del Trabajo le hacían preguntas para que pudiera abundar y abundar a fin de que no se agotara su tiempo en la tribuna. En eso estaban, en este artificio de tiempo para que él pudiera decir todo esto, cuando el panista Jorge Triana le pregunta si eso también aplica a Olga Sánchez Cordero, que tiene pensión vitalicia por parte de la Suprema Corte de Justicia, si también aplica para que le quiten todos esos privilegios a Yasmín Esquivel y a Loretta Ortiz, que son ministras que pues han mostrado su simpatía por el oficialismo. Él le contestó diciendo, es que ustedes están con los privilegios. Y eso ahí hubo un momento de tensión porque empezaron los gritos, gritó Monreal, y luego de ese momento, pues Monreal recordó que el Senado de la República y que el Poder Legislativo en conjunto, es decir, la Cámara y el Senado, pueden proceder a un juicio político en contra de los ministros de la Corte, como efectivamente lo dice el 110 constitucional, Pascal. Pero también él dijo que se puede llamar a comparecer, lo cual no es correcto. Ahí sí no existe ninguna referencia ni en la Constitución, ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ni en el reglamento del Senado, que le dé facultades al Senado de la República para citarlos a comparecer. Pues raro que se le haya ido ese dato al senador Monreal, quien es profesor de Derecho Constitucional en la UNAM, doctor en Derecho, y bueno, pues lleva ya un rato como legislador, no es la primera vez que es senador. Pero además es profesor, es académico del posgrado, Pascal, o sea, sí. Porque el nivel es diferente, o sea, cuando tú eres profesor en la licenciatura, como es mi caso, o cuando eres profesor en el posgrado, Claro. porque se supone que tú ahí ya estás hablando
con personas que tienen una formación mucho más sólida en materia de leyes. Entonces yo me imagino que en sus clases, pues los jóvenes han de ser bastante participativos en debatir con él este tipo de apreciaciones para la interpretación del marco jurídico nacional, Pascal. Bueno, entonces no hay en la Constitución ni en ninguna ley una facultad del Senado de la República para llamar a comparecer a los ministros de la Corte. Ni siquiera para que le pidan un informe, Pascal, ni siquiera. Ayer Germán Martínez en entrevista, yo le hablé por teléfono y me decía, mira, Leticia, si no puede traer a comparecencia al fiscal general de la República y a los titulares de Sedena y a Marina, a pesar de que sí existen facultades del Senado para citarlos a comparecer, ¿cómo va a traer a los ministros de la Corte donde no hay ninguna especificación constitucional para que los cite a comparecer? Entonces, pues él dimensiona exactamente cuál es la realidad. Si no puede traer a los que sí está obligado a traer, ¿cómo va a traer a los que no está obligado a traer? No tiene facultades, no la hay. Ahora, Pascal, efectivamente el 110 de constitucional dice que sí, que los ministros pueden ser sujetos a juicio político, pero se necesita la mayoría calificada de la Cámara de Senadores. Y los senadores del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y pues Grupo no van a votar por Parlamentario eso. dijeron ayer, nunca, jamás un solo voto para enjuiciar a los ministros por hacer su trabajo. Bueno, pues muy buen contexto de lo que se dio ayer en el Senado, Leti, en este debate sobre la resolución de la Corte. Te agradezco mucho, Leticia Robles de la Rosa. Gracias a ti, Pascal. Muy buen día. Buenos días, 8:38 en el tiempo del centro.